al dogma, la simpatía antropológica de la fe. El presbítero doctor Mauricio Albornoz es doctor en teología dogmática por la Pontificia Universidad de Salamanca. Pertenece a la Asociación Latinoamericana de Literatura, Estética y Teología. Es académico en la Facultad de Ciencias Religiosas y autor de Cómo creer hoy en Dios, elementos para una introducción a la fe cristiana. Miradas desde el Bicentenario, imaginarios, figuras y poéticas. La fe como interpretación de la cultura. Es autor también del libro John Henry Newman y la condición antropológica como fundamento para la teología de la credibilidad. Demos la más cordial bienvenida al presbítero doctor Mauricio Albornoz. Muchas gracias. Yo no sé si puede ser muy cordial a esta hora de la tarde, pero como lo ha recordado hoy día el libro del profeta Joel, sin sacrificio no logramos nada, así que tenemos que sacrificarnos un poquito todos, yo y por supuesto doblemente ustedes. Quisiera compartirle este trabajo que es una síntesis, si se quiere, de un planteamiento que forma parte de un estudio mucho mayor en torno a la realidad dogmática o a la confesión explícita de la fe respecto a los contenidos que se asienten a la fe y que brotan o que tienen muchas veces un desperfil, diríamos, de lo que son esencialmente y que en muchos casos, en muchas situaciones, se tienden a confundir con otro tipo de experiencias, como por ejemplo los afectos. Entonces, mi presentación está circunscrita en esta temática y más particularmente en todo el periodo de la predicación anglicana de Newman, es decir, en su periodo primero, digamos, como académico de Oxford y también como capellán de la iglesia Santa María en Oxford también. Abarca un periodo pre-High Church, es decir, el periodo evangelista de Newman, donde una de las características del evangelismo es su adhesión y simpatía por toda la dimensión afectiva del ser humano, y luego involucra también su periodo High Church, es decir, el periodo más tractariano o más propio del movimiento de Oxford, ¿cierto?, con una apuesta más bien intelectual, si se quiere. Bien, dicha esta introducción, les presento el texto y el trabajo, que yo voy a ir apoyando con algunos esquemas que pretendo que ayuden a comprender lo que voy diciendo del texto. No sé si se logra ese objetivo, pero al menos esa es la intención, de que los esquemas vayan ayudando a modo de síntesis todo el preámbulo discursivo que yo voy presentando. El título de la ponencia es, como ya se ve en la proyección, Desde el sentimiento al dogma, la simpatía antropológica de la fe, un estudio temático de los sermones parroquiales de John Henry Newman. En los sermones parroquiales de Newman, predicados entre 1824 y 1843, se propone un principio fundamental. La dimensión práctica de la fe tiene preeminencia sobre la formalidad de la misma. En la tensión entre lo real y lo formal, entre la puesta en práctica de la fe y la sola conceptualización. Para Newman, la fe religiosa en su forma y también en su contenido exige de la exteriorización, liberándose de ser comprendida como una realidad general formal, para situarse en lo particular y en lo concreto. Para lograr este objetivo, nuestro autor considera en su predicación, bajo una perspectiva no sistemática, dado que son sermones, una visión apologética, elaborando los accesos antropológicos a la fe en el Dios revelado en Cristo, y por otro lado, una perspectiva teológica, como reflexión a posteriori del dinamismo credente o fiducial que es propio y constitutivo del hombre. En medio de estas variables, proponemos nuestra reflexión dividida en tres momentos. El primero de ellos nos llevará a la experiencia religiosa, reconocida como expresión real de lo que se cree. Luego, presentaremos esa expresión religiosa como forma de un credo definido, lo que llamamos sencillamente un dogma, para posteriormente afirmar cómo la fe cristiana, así entendida, encuentra plena simpatía con la condición humana, haciéndose, por lo tanto, plenamente humana.
Veamos en qué sentido. Las complejas situaciones que vivió nuestro autor en su contexto religioso dieron pie a una reflexión y predicación que evidencia progresivamente el debilitamiento cultural de la experiencia de la fe. Las pocas posibilidades de lograr alcances sustantivos para no ceder a las exigencias del racionalismo provocaban en la vivencia de la fe una subjetividad que atentaba contra la persona misma y la confesión religiosa por ella profesada. Como todo tenía que justificarse racionalmente, aquellos menos instruidos se inclinaban hacia la low church, o iglesia baja, es decir, aquella iglesia promotora de los ideales puritanos, concentrada en un espiritualismo puramente afectivo. Bajo esta situación, todo aquello que insinuaba obligaciones o demandas de parte de un credo se rechazaba, pues la observancia no resultaba atractiva afectivamente ni convincente racionalmente, por lo que solo comenzaba a tener valor lo que venía del corazón. Esto es lo que se reconoce, por ejemplo, en expresiones como voy cuando me nace, voy a misa cuando me nace ir, o lo hago cuando lo siento. Si lo siento, lo hago. Si no lo siento, no lo hago. Lo demás sería legalismo, normativa o dogmatismo. Pues bien, de estas comprensiones, Newman pretende liberar al creyente, pues entender la experiencia religiosa bajo esta perspectiva coincidiría con aquello que él llama irreal, una religión irreal o una religión abstracta. Y si nos comportamos desde lo formal en la fe, la experiencia religiosa y el objeto creído derivan en abstracción, en teoría. En último término, podemos prescindir existencialmente de lo que se cree, dada su formalidad. Si es pura formalidad, entonces la fe termina siendo algo absolutamente prescindible. Y en último término, Dios termina siendo prescindible. Es común, no solo en religión, hablar de un modo irreal. Esto ocurre siempre que tratamos un asunto que nos resulta familiar. Si oyeras a una persona ignorante en temas militares explicar cómo deben actuar los soldados de guardia, o cómo ha de planearse su avituallamiento, su acantonamiento o sus marchas, estaríamos seguros de escuchar bastantes errores para provocar el ridículo y el desprecio de quienes saben de cuestiones bélicas. Si el extranjero llegara a una de nuestras ciudades y se pusiera sin titubeos a sugerir planes para surtir nuestros mercados o organizar nuestra policía, demostraría imprudencia y su intento revelaría gran falta de sentido común y modestia. Sería evidente que no entendía nada y que al hablar de lo nuestro usaba palabras sin sentido. Si alguien medio ciego intentara decidir cuestiones de proporción o de color, o un hombre sin oído jugara composiciones musicales, diríamos que hablaba puras vaguedades o fantasías, o que se apoyaba en meras deducciones, sin una captación real de los temas que trataba. Sus observaciones serían teóricas e irreales. En este mismo sentido, se puede comprender la solicitud práctica entonces de la vida de la fe que nuestro autor recoge en innumerables pasajes de sus escritos. Y por esta misma razón, reconocemos su insistencia en que la religión que debe vivir el creyente tiene que ser de obras, y no de improvisaciones afectivas, sentimientos momentáneos o meras abstracciones, pues esto sería una religión irreal. Por otro lado, para buscar la fe verdadera, se requiere entonces de un conocimiento que no tenga como fundamento epistemológico solo los datos de la ciencia, aún de la ciencia religiosa. Pues aquí estaríamos solo frente a la perspectiva definida de esta misma ciencia, es decir, frente a una perspectiva formal. Por ende, la teología por sí misma no aporta a una fe real, ni siquiera a un doctorado en teología. Los grandes herejes de la historia han sido todos doctores en teología, por si acaso. Caso similar sucedería si atendiéramos solo a las improvisaciones de los afectos, las emociones o los sentimientos. He aquí el dilema de la abstracción religiosa. Por otro lado,
la conjunción de estas variables en una comprensión antropológica integral e integradora nos permite reconocer la condición de posibilidad para que la verdadera experiencia religiosa acontezca. Pues, si la condición antropológica se reconoce bajo estas variables, entonces el fundamento de la fe la supone, y el modo humano de vivir la fe necesitaría de estas dimensiones para sostenerse. La condición antropológica, entonces, se transformaría así en fundamento a modo de preámbula de la fe y su credibilidad. De lo contrario, el acontecer religioso y la fe como tal terminaría en abstracción, y la religión abstracta no existe. Pues, si es abstracta, no es religión. ¿De qué se trata creer? En las homilías de nuestro autor podemos encontrar la respuesta: pasar de una idea abstracta a una confesión real. O, dicho de otro modo, de la invisibilidad hacia la visibilidad. Esto es tan potente en la predicación de Newman, que el invisible que se cree no solo encuentra lugar en la realidad visible, sino que la solicita. Y en este movimiento encuentra su sentido. Es decir, existe una mutua relación entre la realidad nocional del individuo, en particular, con sus derivaciones racionales, afectivas y reales. Ambas, activamente comprendidas, sugieren la fundamentación del acto de fe y su precedente antropológico. Ahora bien, la invisibilidad de la fe exige de medios que la hagan visible, no solo en cuanto práctica de un determinado credo, sino también como contenido del credo. Hablamos de medios que visibilizan el invisible. Estos pueden ser, por ejemplo, la propia palabra de Dios, la vida eclesial, la vida sacramental, la vida orante, la confesión explícita de determinados contenidos, una piedad particular o incluso la misma comunidad de creyentes que reconocen y acogen en los medios visibles una realidad necesaria para la vivencia de la fe, donde la razón, por un lado, y los sentimientos, por otro, pueden encontrarse explícitamente. En efecto, la comunidad creyente, no es solo el agente pasivo que recibe y transmite la fe, sino que ella misma, en cuanto comunidad, visibiliza lo invisible, lo que le da un carácter sacramental, hablando en términos eclesiológicos. Se insinúan ya aquí los constitutivos de la experiencia de fe auténticamente comprendida: el carácter comunitario de la fe, el contenido positivo de la relación, el reconocimiento de las realidades visibles que hacen de una abstracción algo real. No hablamos de elementos accesorios a la propia realidad creyente, sino a la consecuencia de la necesidad antropológica que exige su propio desarrollo. Es decir, dado que existen condicionamientos previos en el ser humano en virtud de su propia naturaleza, lo que se requiere entonces es que el ser humano siga su naturaleza en esta materia, como en otras de la vida corriente, para luego reconocer la sobrenaturalidad del acto creyente. El problema, para nuestro autor, es que el contexto exigía lo contrario. Primero se pedía que se demostrase suficientemente la veracidad positivista de aquello que se le propone al ser humano para creer, lo que conocemos comúnmente como racionalismo, para que luego éste lo acepte. Pero por la propia naturaleza de las cosas no puede ser así. Iría en contra del curso antropológico normal el suponer solicitarlo de este modo. Lo mismo sucede con los sentimientos o con las emociones, así sean religiosos, pues más allá de los razonamientos propios y justificaciones particulares que se pretendían del credo, como queda aquí explicitado, las inclinaciones de los sentimientos tendían a gobernar las exigencias de la propia fe. Por lo tanto, la fe quedaba supeditada a las reacciones afectivas. Por esta razón es que la obediencia de la fe y la fidelidad a lo que se cree supera por ventaja la situación particular que los sentimientos o las emociones más sublimes pueden estar gestando en el individuo en particular. Cito a Newman: ten por seguro
que la fidelidad decidida y firme, aún sin transportes de ánimo o cálidas emociones, es mucho más agradable a Dios que todos los anhelos apasionados de vivir en su presencia que los ignorantes confunden con religión. ¿Está claro, no? En consecuencia, las insinuaciones que vengan de sentimientos religiosos por sí mismas no tienen que ver con el sustento firme que promueve la propia experiencia de la fe auténticamente comprendida y eclesialmente vivida. Por lo que los medios que hacen visible la fe no se corresponden con los sentimientos, al menos no en cuanto tales. Veamos un ejemplo. Un medio que visibiliza la realidad sobrenatural de la fe es la Sagrada Escritura. La palabra de Dios, en cuanto depósito confiado al cuerpo creyente, es un ejemplo patente de los medios visibles que Dios nos ofrece de lo invisible, no solo como objeto de fe, sino por toda la tradición que en ella ha quedado plasmada a lo largo de toda la historia. Es la Escritura una consecuencia visible de la invisible relación de Dios con su pueblo. Invisible para nosotros hoy. ¿Y por qué ha quedado escrita? Porque su contenido, originalmente invisible para el hoy creyente, se transforma en objeto visible y actual. Visibilidad de aquella realidad que la propia condición humana necesita para creer. Luego, es esta misma realidad creída la que despierta la emoción y abre el amor para luego ser reflexionada. No basta con la sola reflexión, pues esto dejaría el vínculo con la Escritura en un plano puramente formal, nocional, encerrado en el concepto y en la lógica histórica que tales realidades quieren expresar y formular como concatenación de ideas plausibles. Pero para que la comprensión de lo escrito tenga consistencia vital en la persona, necesita ser valorada, necesita ser querida, necesita ser amada. Entonces, una cosa es tener un vínculo nocional con el texto, en concreto, descubrir su lógica interna, analizar el lugar de los personajes del relato, la coherencia histórica que pueden otorgar los hechos, la valorización de los acontecimientos narrados como fuente de enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero otra cosa es hacer del texto bíblico una fuente querida con la cual se entra en relación vital, fruto de una afección con ella desarrollada. De este modo, porque se es capaz de amar lo que el escrito nos sugiere, se puede también respetar, cuidar, meditar y reflexionar. La experiencia de amor hacia la Escritura cambia el modo de relacionarse con ella. No es lo mismo amarla que no amarla. Y porque se ama, entonces se puede entrar a analizar, conjeturar, puntualizar y definir las ideas que de la relación con ella puedan surgir. Esto es lo que dice la Dei Verbum, solo que Newman lo dice a mediados de la década de 1830. De esta manera se entra en la dinámica de la fe que mueve e impulsa al creyente a una auténtica adhesión que posibilita transformar las realidades visibles en un verdadero objeto de devoción que sugiere el invisible. Cito a Newman: ¿por qué entienden tan mal el Evangelio de vuestra salvación? ¿Por qué tienen los ojos tan en penumbra y los oídos tan sordos? ¿Por qué tienen tan poca fe, tan poco espíritu sobrenatural en el corazón? Por esta razón, hermanos míos, si he de decirlo con una sola palabra, porque meditáis poco y por eso nada os impresiona. Hasta ahí la cita. Newman llama la atención por la falta del entendimiento del Evangelio, el little understand, y falta de meditación en él. Pero lo que nos parece más relevante aquí es que acto seguido de decir esto, describe el emerger de una impresión que debiese despertar las emociones. De hecho, en el mismo sermón se abre a insistir en la importancia del sentimiento cristiano. Cito a Newman: meditemos en los sentimientos de Cristo. Gracias a esa meditación, con el paso del tiempo, poco a poco, iremos adquiriendo sus sentimientos profundos. Pidamos a Dios que haga por nosotros lo que nosotros no podemos, hacernos sentir, y que nos dé el espíritu de agradecimiento, amor, reverencia, humildad, temor de Dios, arrepentimiento, santidad y fe viva. Hasta ahí la cita.
entender y sentir. Razón, sentimiento. Quedan suscritos aquí, en esta homilía, como necesidades recíprocas para el engrandecimiento de la fe en el sujeto creyente. Mientras tanto, el mundo religioso se preocupe poco de a dónde le llevan sus ideas u opiniones y no se dé cuenta de que está dando culto a un simple nombre abstracto o a una vaga creación intelectual en vez de al Hijo de Dios vivo, hasta que los fieles abandonen la fe y entonces se asusten y aprendan que la así llamada religión del corazón, sin ortodoxia de doctrina, no es más que la tibieza de un cadáver. Existirá durante un tiempo, pero con certeza desaparecerá. Esto es casi una, o no casi, es una profecía. El escrito nos presenta una perspectiva que vuelve sobre lo que ya hemos insistido, pero creemos aquí con una dimensión mucho más aguda. La idea de religión abstracta que hemos considerado más arriba aparece aquí enunciada como aquella que se sostiene no en la claridad de las ideas, sino en las insinuaciones del corazón, religion of the heart, es decir, sobre la base de los puros sentimientos que el creyente puede tener. Destaquemos también lo interesante que resulta la idea de abstracción, pues esta no aparece aquí en colisión con el intelecto, sino con los sentimientos. Por tanto, una religión abstracta no es solo la que se reduce a lo racional, sino que también es abstracta en cuanto se queda solo con lo emocional. En cualquiera de ambos casos, al considerarse de manera exclusiva lo racional o lo emocional, se cae en la abstracción. En consecuencia, lo abstracto tiene connotaciones distintas, pues aparece aquí como aquello que se opone a lo real, más que el hecho de la conceptualización misma. Expliquémoslo un poco más. La crítica hacia lo abstracto en materia de fe religiosa que utiliza nuestro autor se aclara si oponemos la abstracción con respecto a la fe religiosa real. Es decir, una abstracción religiosa ocurre en cuanto se opone a la vivencia de una fe real. Y en este sentido, sea por los sentimientos o sea por lo racional, cualquier camino considerado de modo exclusivo respecto del otro queda entrampado en una abstracción religiosa en contra de lo que sería una fe real. ¿Cómo escapar entonces de esta discusión? Con la ortodoxia de doctrina. Nuestro autor nos introduce entonces hacia lo que queremos sistematizar a continuación. Se trata de la necesaria solicitud de un cuerpo intelectual, doctrine, que debe tener la religión para responder a esa necesidad racional que solicita en virtud de su propia condición antropológica cada ser humano, y debe aquí posibilitar el asentimiento real a él, simplificado en la idea de la práctica de la misma. Esto no se logra con la atención del solo ejercicio intelectual, ni tampoco como aceptación del dictamen de los sentimientos o emocionalismos, fruto de un determinado acontecimiento que podemos llamar religioso. El ser racional forma parte del ser humano, constitutivamente hablando, y en consecuencia, todas sus facultades se encuentran tocadas por esta realidad. Entonces, la fe religiosa, como dimensión también humana, según hemos explicado, solicitará de esta mediación racional para transformarse así en posibilidad real. Más aún, si partimos del principio que un determinado cuerpo de doctrina se sostiene y propone en un determinado credo, aunque éste se nos presente desde lo externo como realidad nocional, este mismo cuerpo, en cuanto a expresión de la realidad creída, simpatiza con la dimensión antropológica buscada por este mismo ser humano en particular. Existe así una especie de connaturalidad del deseo humano que cree y en cuanto cree busca, pues si la inteligencia desea la verdad y la verdad está en esa expresión exterior que se propone, el ser humano que cree y la realidad de doctrina que viene, entonces se genera un vínculo simpático hacia ella. Y a su vez,
esta búsqueda de la verdad supone los condicionamientos propios del ser humano para alcanzarla, pues no tiene otro modo de hacerlo que a modo humano. No podemos creer como los ángeles, creemos a modo humano, bajo los condicionamientos humanos, bajo los límites humanos, no tenemos otra forma de creer. Se trata entonces de la natural relación epistémica para alcanzar el conocimiento, aquella ciencia perceptiva que une bajo la aspiración inteligible del sujeto con el objeto. Es la realidad humana, tal y como se nos presenta en la vida cotidiana, la que vemos aquí encaminada en materia de fe religiosa y de la cual nuestro autor se vale. Ahora bien, el conocimiento que se da en la comprensión y posibilidades humanas, si se comprenden en la simpatía que otorga la gracia con el objeto sobrenatural, la acción de creer se ve doblemente respaldada por el vínculo simpático del natural y el sobrenatural. Es decir, ya no solo la fe en cuanto a aceptación por gracia del don sobrenatural, con la cual podría ser suficiente, sino también por su contenido. En efecto, su credo viene a fortalecer y a dar fundamento a aquella opción primera del creer. Cito a Newman: también a nosotros, aunque no hemos sido admitidos todavía en la gloria celestial, se nos ha dado ver mucho, como preparación para ver más. Cristo habita entre nosotros en su iglesia, de un modo real, aunque invisible, y mediante sus preceptos, cumple con respecto a nosotros, en un sentido verdadero y suficiente, la promesa del texto. Hasta ahí la cita. Seguidamente, podemos afirmar que el dato revelado en Jesucristo no puede ser conocido por la fe, sin que a su vez el contenido de esa realidad, lo que llamamos un dogma, sea simultáneamente aceptado. Esto es lo que nuestro autor busca expresar bajo la necesaria vinculación y aceptación de un credo que libra de reducir la religión a un puro sentimiento o a una realidad sobrenatural tan inalcanzable que humanamente no se podría reconocer. Cito a Newman: hay personas muy respetables que suelen referirse a la fe cristiana como un sentimiento o un principio al que las personas normales no pueden entrar, algo extraño y muy peculiar, distinto de todo lo que nos afecta y nos importa en este mundo. Y nada que nosotros hagamos les servirá de ejemplo de lo contrario. Piensan que como se trata de un don espiritual de origen divino, es completamente sobrehumano y que compararlo con cualquiera de nuestros sentimientos o principios ordinarios es pensar cosas indignas de ello. Para nuestro autor, la realidad sobrenatural de la fe exige en lo humano el reconocimiento de sus posibilidades también humanas. Y la revelación acontecida en Jesucristo no tiene otra posibilidad que reconocerse en las condiciones antropológicas que se tienen para alcanzarla. La razón exige de un cuerpo de contenido que haga razonable el creer mismo, y en consecuencia, la mediación racional de lo revelado pasa a ser una necesidad constitutiva. Se trata de ir de lo implícitamente vivido a lo explícitamente conocido, o por conocer. Es un lapsus temporal y ontológico en la estructura antropológica del ser capaz de Dios. Todo esto resulta mucho más determinante si comprendemos que la reflexión teológica en cuanto a formalidad de un contenido real siempre estará limitada para expresar todo aquello que quiere mostrar en el concepto. No obstante, esto no renuncia en ningún caso a la percepción interior de la verdad, fruto de una impresión mayor, como podría ser la escritura, que mueve a aceptar la fe independientemente del conocimiento formal del contenido absoluto de ella. El creyente que no tiene los argumentos suficientes que justifiquen lo que cree, no termina necesariamente en un fideísmo, sino que en el asentimiento a la fe encuentra implícitamente y a modo de condición antropológica todos los elementos necesarios para justificar su asentimiento. Luego vendrá la explicitación y la justa reflexión de ello. Después de todo, es el modo más común en que se desarrolla su humana naturaleza. Dentro del corpus homilético de Newman son explícitamente formuladas y reconocidas. Algunas de estas preguntas, que seguramente les sonarán familiares, son: ¿qué necesidad hay
de profesar una religión? ¿Por qué ir a la iglesia? ¿Por qué observar ciertos ritos y ceremonias? ¿Por qué vigilar, rezar, ayunar y meditar? La mejor forma de acercarnos a Él, a Dios, no es lo que ocurre dentro de nuestra conciencia y fuera en nuestra conducta. ¿Cómo vamos a agradar a Dios sometiéndonos a unas formalidades religiosas, tomando parte en ciertos actos religiosos? ¿Por qué participar de lo que la iglesia llama sacramentos? Hay muchas otras preguntas. Yo dejé algunas, clasifiqué algunas. Esta serie de interrogantes nos pone ahora en el planteamiento que queremos reconocer y desarrollar, a saber, la necesaria respuesta de contenido que la existencia humana tiene en cuanto confiesa una determinada fe. Si se excluyera este aspecto de la propia vivencia de la fe, no solo se atenta contra la fe misma, sino también contra la propia realidad humana, pudiendo reducir la experiencia religiosa a un solo sentimentalismo o superstición, que no tiene nada que ver con lo que se pretende profesar, ni con aquello que se nos presenta más humano. En definitiva, se atenta en contra de la propia condición antropológica. Cito: hasta que no sintamos que tenemos una confianza, un tesoro para transmitir, una seguridad de la que somos responsables, estaremos perdiendo una peculiaridad principal de nuestra condición. Hasta ahí la cita. Pues es la propia condición humana la que solicita este peculiar ejercicio racional para sostenerse humanizador. Se trata de que, producto de la racionalidad, el ser humano se encamine en una permanente pregunta sobre el contenido de la fe, en el intento de buscar la mejor manera de confirmar lo que se cree, si bien la verdad absoluta, como ya lo hemos dicho, resultará siempre inalcanzable. Se trata de ir adecuándose permanentemente a lo real, pues las limitaciones para la fe que nos ofrece la razón por sí sola exigen también abrirse a una nueva dimensión del contenido de ella, cuya respuesta solo la podemos reconocer en los sentimientos y en concreto en la experiencia del amor. En cualquier caso, se trata de poner a la razón en el dinamismo de alcanzar la verdad del contenido de la fe, precisamente porque se cree. Y el creer no atenta contra el ejercicio de la razón. Por el contrario, lo lleva a plenitud. En esta perspectiva, lo que busca la razón es sostener razonablemente lo que se cree, y de este modo posibilitar la dimensión práctica de la fe, tan necesaria en el discurso para reconocer una fe auténtica. Realmente asusta pensar que la mayoría de los que se llaman cristianos, a ver si les suena familiar esta frase, no importa lo que digan o crean sentir, el encendimiento y el amor que profesan tener, harían exactamente lo mismo que hacen, ni mucho mejor, ni mucho peor, si estuvieran convencidos de que el cristianismo es pura fábula. Es decir, no se sienten afectados en nada. Entonces, ¿qué tipo de religión es esa? Una religión abstracta. De aquí deriva la importancia del contenido de lo que se cree, que lidera, o al menos busca favorecer la fe religiosa de una pura sensación interior. De lo que se trata en suma es de comprender que la fe en sí misma, al momento de ser confesada, trae consigo un cuerpo de contenido al cual se asiente por la propia fe originalmente confesada. Todo porque la humana naturaleza lo solicita, y la fe encuentra en esa naturaleza sus propias posibilidades de desarrollo. Con lo dicho hasta aquí, queda claro que la condición antropológica en su doble dimensión afectivo-racional supone una movilidad del creyente hacia su fe que se concreta en la cotidianidad de la vida religiosa. En este sentido, no se puede cuestionar la fe por las formas externas que asume, contra el sentimentalismo, ni por las razones que la justifican aún sin evidencia, contra el racionalismo. Ambas realidades son necesarias en la práctica de la fe y resultan coherentes con la humana condición, como advierte el mismo Newman. ¿Qué es la oración sino una forma? Es decir, ¿acaso vemos salir algo de ella? Pero lo creemos, y por eso Dios nos da su gracia. ¿En qué sentido
sentido es la adhesión a la iglesia una forma que no lo sea también la oración? El beneficio de la una no se ve, y el de la otra tampoco se ve. La una no beneficiará a la gente abandonada y sin Dios, y la otra tampoco. La una se nos ordena en la Escritura, la otra también. Por tanto, decir que la unidad de la iglesia es una forma, algo externo, no es una injuria. Las formas, las cosas externas, son el alimento de la fe. Toda esta insistencia de nuestro autor no equivoca el sentir de la fe, sino que se funda en la idea de que aquella realidad que se cree, en su aplicación y vivencia concreta, alimenta la fe desde la práctica de la misma. No es una pura forma de la fe, sino que es la fe que se vive, y viviéndola, asumida las condiciones antropológicas previas, se transforma en signo de credibilidad, o dicho de otro modo, en realidad sacramental, pues al fin de cuentas hay una gran diferencia entre creer una cosa y sentirla vivamente. La conceptualización de la fe como respuesta racional a lo que se cree y la acogida de ella en el amor movilizan en conjunto a la práctica religiosa, haciendo de una realidad confesional una especie de sacramentalidad de la propia fe. La razón constituye la reflexión de lo que se cree, purifica lo que se siente y alienta la fundamentación de la misma. Por su parte, el sentimiento religioso, fruto de una experiencia de amor más profunda, despierta espontáneamente el deseo de la fe y su concreción explícita, haciendo de ella una realidad sacramental, moviendo al hombre a lo sobrenatural. Si la confesión de la fe se realiza en obras y palabras intrínsecamente ligadas, de Verbum 2, que sería la formulación externa, explícita de la fe, ¿no hablamos acaso de una realidad sacramental? La fe que se cree encuentra su consistencia en la práctica de la misma, entrando en una mutua relación de la ortodoxia con la ortopraxis. Newman dirá años más tarde en la Apología: tenía confianza en la verdad de una cierta enseñanza religiosa definida, en base a este fundamento del dogma, a saber, que había una iglesia visible, con sacramentos y ritos, que son los canales de la gracia invisible. Hasta ahí la cita. Y en una larga explicación sobre los vínculos del hacer, funcionante de la fe religiosa, someterá a juicio la idea excluyente entre el sentir y el obrar. Cito: ¿por qué? Porque hay una inmensa distancia entre sentir correctamente y obrar correctamente. Una persona puede tener todos esos buenos sentimientos y emociones, pero si no los ha puesto en práctica, no puede estar seguro de poseer una base segura y permanente. Si no los ha puesto en práctica, no tenemos garantía para creer que sean algo más que palabras. En clave positiva, la práctica de la fe redunda en más fe y complementa las propias necesidades que el ser humano experimenta respecto de su propio creer. La insistencia en experimentar la fe religiosa como una realidad concreta ve en los distintos momentos del discurso homilético de Newman toda su capacidad de desarrollo, pues por naturaleza, dadas las diversas condiciones de esta humana realidad, la práctica de la fe termina definiendo al hombre e imponiéndose a fuerza de práctica en su desarrollo creyente. Cito: lo que se hace de forma regular acaba imponiéndose en la mente, deja su huella en la imaginación y queda en la memoria, y parece sustituir a los demás deberes. Todo aquello que consiste en actos externos definidos está dotado de una plenitud y un aspecto tangible muy aptos para dejar satisfecha la mente. Hasta ahí la cita. En resumen, en la comprensión de nuestro autor, la fuerza y aplicación práctica de lo que se cree garantiza que hay un movimiento interior estimulado por toda la dimensión de la persona, su razonabilidad y sus sentimientos. La confesión de lo que se cree nos pone en la dinámica del ejercicio real de la fe que se manifiesta concretamente en la vida del creyente y lo lleva más allá del mundo de las ideas o nociones. He aquí la importancia que ejerce el contenido de la fe,
pues esto es lo que representa la realidad de la fe misma. Si bien la reconocemos en momentos distintos en cuanto a su comprensión, pero en razón del credo y el asentimiento a él, su distinción es ontológica, es decir, forman parte de un mismo acto. Veamos cómo se entienden estos dos momentos en la confesión de la propia fe. Voy a la última parte, para que no se asusten. Hemos dicho que aquella realidad que se cree necesita ser confesada, y esto supone asumir el contenido de ello como acto segundo de la comprensión de la propia fe, si bien la distinción tiene carácter, como lo decíamos, ontológico. La racionalidad jugará aquí un rol significativo, pues ella debe profundizar en lo creído para evidenciar la consistencia de las formulaciones y vivencias que deriven de aquello que se cree. Pero no solo eso. El ejercicio devocional hacia aquello que se presenta como contenido de lo que se cree abre la perspectiva más integradora del humano para profesar la fe misma. De igual manera, diversos puntos de forma y disciplina son obligatorios, dice Newman, aunque la Escritura no diga nada de ellas, porque descubrimos nuestro deber por otro camino. ¿Cuál es ese otro camino? La devoción. El acto devocional que involucra a toda la persona lleva a ésta a creer, aún no teniendo todas las herramientas intelectuales para justificar aquello que cree. No obstante, cree. Esto es lo que posibilita la fe en ambientes de cultura sencilla, donde puede haber perfecta fe religiosa, mucho más perfecta que en las grandes líderes intelectuales, aunque no se tengan todos los elementos para justificar aquello que se cree. Y de hecho, sensu stricto, no se tienen por qué tener, pues estamos en niveles distintos, y la fe real no es fruto de una acumulación de pruebas que la validen. Ahora bien, la condición humana, con su facultad racional, exigirá profundizar en lo que se confiesa y que se encuentre en oposición, o sea, que eso que se confiesa, que no se encuentre en oposición a la razonabilidad. Para ello, la razón otorgará sus recursos propios, pero esto no significa que la dinámica de creer y confesar tengan o deban tener justificantes a priori para aceptarlas. Por ejemplo, reconocemos en Jesucristo al supremo revelador del Padre, porque introduce a sus seguidores en una relación nueva con su Padre. Una relación de íntima pertenencia filial en el espíritu de ambos. La comprensión nueva se reconoce por la comunidad al punto de dejarla explicitada en la Escritura. La Escritura es obra de la comunidad. Pero antes de que la mente acepte esta realidad como verdadera, el corazón ha dado su sí al don de Dios. Hace de sí mismo en esta nueva vida que ofrece a compartir un don que se quiere comunicar. También puede pasar que este cambio no se dé. Por ejemplo, en lo que dice relación a la ley judía y las discusiones apostólicas sobre el horizonte del querigma. ¿A quién evangelizamos? ¿A los judíos? ¿A los gentiles? Estoy hablando de Hechos 15. En este caso, Newman tomará ejemplo para decir que no necesariamente las formalidades externas se pueden relativizar, sino confesar, pues tienen su valor en sí mismas para la práctica de la fe. Cito a Newman: de esta obediencia a la ley judía, urgida y ejemplificada tanto por nuestro Señor como por sus apóstoles, aprendemos la importancia grande de conservar las formas externas de lo religioso a que estemos acostumbrados, aunque en sí mismas sean diferentes o no tengan origen divino. Estamos entonces frente a dos momentos de un mismo acto de fe que se solicitan mutuamente. La realidad de una confesión interna solicita de la externa y viceversa, pues de no darse la instancia primera de creer, tampoco se puede dar la segunda, de confesar. Y a su vez, el confesar una determinada realidad en ausencia de creerla nos lleva al mismo estado de disociación creyente y antropológica. Así como no se puede dividir la humana naturaleza, tampoco podemos separar la fe real implícita de la confesión de su contenido explícito. Al hablar de las obligaciones que derivan de la fe religiosa en razón del santuario, Newman formula lo siguiente: bien, pero ¿no veis que una doctrina con ese enfoque condena no solo a aquellos que simulan una religiosidad externa sin tenerla interna?
sino también a los que simulan la interna sin tener la externa? Porque si es una incoherencia fingir una religiosidad externa al tiempo que se descuida la interna, también es una incoherencia, ciertamente, descuidarla externamente al tiempo que se finge internamente. Está mal, ciertamente, creer y no confesar. Este texto nos ubica en aquella dimensión de lo que queremos expresar, la necesaria vinculación que existe entre aquello que se cree y la consecuencia que deriva del contenido de lo que se cree. El vínculo irrenunciable que existe en esta dinámica nos permite identificar y preparar las consecuencias de una determinada fe que queremos sea real. A su vez, esta distinción y formulación newmaniana nos introduce en aquello que hemos venido insinuando, a saber, la estrecha relación que existe entre la fe que se cree y la necesaria explicitación del contenido de lo que se cree bajo una determinada formulación conceptual, es decir, un dogma. La formulación racional de lo que se cree queda así justificada por el acto mismo de creer, porque la naturaleza antropológica, en sus condicionantes propias, lo solicita. De este modo, el dogma no viene a ser un mero añadido externo a la fe, como agregado accidental, fruto de una mera disquisición histórica a partir de determinadas elucubraciones. Pues ya en la confesión de la fe creída se encuentra la matriz necesaria para que la formulación dogmática se exprese conceptualmente, incluso asumiendo la realidad de misterio que ésta pueda tener. La naturaleza dogmática simpatiza con la naturaleza antropológica, a tal punto que esta misma realidad humana la solicita para reconocer explícitamente la fe que se cree. En todo caso, en un sentido más real de la propia fe que se vive, la formulación dogmática en su conceptualización resulta prescindible. ¿Podríamos creer sin dogma? Claro que podríamos creer sin dogma. Pues el objeto de la fe no es la conceptualización de lo que se cree, sino la aceptación y vivencia del contenido de ella, en donde el dogma cumple un rol de explicitación. También hay que reconocer que el dogma se transforma en el pilar de la fe frente a los sentimientos religiosos, que, considerados en exclusiva, hacen palidecer el rostro de la misma fe y la exponen a los vaivenes del subjetivismo religioso, del tiempo y de la cultura. Las posibilidades de una fe practicada y vivida, cimentadas sobre la claridad conceptual de una formulación dogmática, conducen la credibilidad de la misma a un nivel superior de comprensión explícita. De ahí que la condición antropológica, en sus variables, se transformen en fundamento de credibilidad de la fe. Por el contrario, la falta del ejercicio práctico de la fe, la carencia de racionalidad y la sujeción de ella a sentimentalismos pasajeros, la exponen a sucumbir frente a la pluralidad de realidades en la vida creyente. Cito: el gran problema de los sentimientos religiosos es su alcance. Esto asusta y deja perpleja a la gente, como es natural, sobre todo aquellos que han descuidado la religión durante un tiempo y descubren de golpe todas esas obligaciones. Por ejemplo, esa es la gran desgracia de retrasar, escuchemos bien, de retrasar el arrepentimiento hasta que una persona se encuentre débil o enferma y no sabe ni cómo empezar a confesarse. Y lo cito, hasta ahí la cita. Y Newman lo dice al hablar de los sentimientos en razón de la fe. Cito nuevamente: un sentimiento profundo es el fruto natural y necesario de un corazón santo. Pero si no podemos sentir así, a voluntad e inmediatamente, sí podemos echar a andar por ese camino. Podemos creer en gracia hasta que sintamos así. En esta mutua correlación de facultades, se hace posible reconocer la fe como asentimiento a una realidad. Y será esta misma realidad la que responda al asentimiento creyente para sostenerlo, alimentarlo y conducirlo. De lo contrario, aparece la división en nuestra propia fe, en el contenido de ella y en nuestra necesaria devoción.
La mutua relación que acontece en la práctica misma de la fe queda aquí solicitada y explicitada en un único acontecimiento. Es el acto creyente, con su dinámica antropológica, lo que sustenta y fundamenta el contenido de lo que se cree, y a partir de esa misma realidad creída, se desarrollan las razones para proponer el dogma a la propia razón. En consecuencia, podemos decir que existe una distinción entre lo que se cree, lo que se siente y lo que se sabe. Pero esta distinción no divide, sino que complementa las razones que la propia naturaleza humana y creyente propone para conocer y comprender. Si la fe en Jesucristo no tuviera sustento en la razonabilidad de los hechos, ni los hechos pudiesen ser reconocidos para despertar los afectos, la propia realidad de la fe no pasaría más allá de un mero recurso intelectual, frío, distante, o una efusión emocional que pudiese llevarnos hasta dar la vida, pero de modo irracional y con absoluta carencia de sentido. La fe en Jesucristo abre paso a la religión porque el contenido de ella misma solicita de la práctica religiosa. A su vez, esa práctica favorece la vivencia de la religión en cuanto se reconoce al hombre entero que asiente, comprende y quiere lo que está contenido en el mismo sentimiento, aun siendo de modo implícito. Las fórmulas externas de religión, que a veces criticamos tanto, formales o prácticas, quedan entonces intrínsecamente solicitadas por la misma fe, y no son un hecho accesorio, sino real de la fe que se profesa. Es en esta dirección donde nuestro autor recuerda el texto bíblico del eunuco etíope. Cito: considerad el caso del eunuco etíope. La fe viene de la predicación y la predicación a través de la palabra de Cristo. En su caso ocurrió esto. Leyó el pasaje del profeta Isaías sobre los sufrimientos expiatorios de Cristo. Oyó la predicación de Felipe sobre el texto sagrado. Tuvo fe en Cristo. Tuvo así un título para su justificación. Pero tuvo que ser bautizado para poder recibirla. Escuchemos sus propias palabras. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Veis, pues, que el bautismo era el fin que perseguía? ¿Por qué? Porque conlleva el don de la vida. ¿Y por qué poner tanto empeño en una ley muerta, empeñarse en un mero rito externo, cuando ya había obtenido el don interior? Cuando ya había obtenido la fe, ¿para qué bautizarse? El ejemplo sintetiza con bastante claridad lo que hemos venido señalando. Newman se pregunta por el sentido de solicitar un hecho externo, estando ya en posesión de lo interno, que podría suponerse que era lo más importante, e incluso, desde ciertas tendencias de su época, lo único que importaba. Estando en posesión de la fe, ¿qué sentido tiene la formulación o el rito externo? En este caso, el bautismo. Pues bien, con el ejemplo, nuestro autor pone en evidencia que una cosa es la experiencia creyente en cuanto a sentimiento libre y personal a una realidad que se propone, y otra la explicitación de ese sentimiento que aquí se materializa en un hecho concreto, solicitado por la propia experiencia de fe primera. En otras palabras, hablamos de una distinción entre lo que es el título, por decir así, de una realidad sobrenatural, en este caso la fe religiosa, que urge la formulación externa, donde se otorga la posesión de aquello que internamente ya ha acontecido. Es la distinción entre la experiencia interna de la fe y el desarrollo externo que esa misma fe solicita. Esta realidad se distingue sin ir en desmedro de la experiencia original, sino más bien como parte vinculante de esa misma realidad. Retomando el texto del eunuco, reconocemos que una cosa es la experiencia primera, suscitada por la impresión provocada, en este caso por la predicación de la palabra en la voz de Felipe, pero esa realidad, al exteriorizarse ritualmente, también con el gesto y la palabra, se hace posesión. La una dice relación con el sentimiento interior, que impulsa al eunuco a solicitar la posesión exterior por la interpelación a través de la palabra. La otra dice relación con la formulación conceptual, la configuración ritual. Y ambas responden a la condición humana que la solicita. Así, cito a Newman, el querer no sustituye el venir, y la fe no puede sustituir el bautismo. Así también, para quedar justificado, hay que injertarse en ese cuerpo de la justificación.
Y la fe no es instrumento para hacer ese injerto, sino un título que da derecho al injerto. Hasta ahí. Esta distinción de momentos no es baladí, sino que entra en correspondencia directa con la comprensión epistemológica que pasa de lo abstracto a lo real, lo que decíamos al principio, de la insinuación interior que impulsa la formulación exterior, lo que nos lleva a reconocer el necesario vínculo entre la condición interna del acto creyente y la formulación externa de lo que se confiesa interno. Este proceso será el que se propondrá como camino hacia una fe real, en donde la condición humana irá progresivamente asimilando las realidades que desde la propia fe religiosa se originen. De este modo, tiene origen el proceso que solicita de la condición racional para expresarse razonablemente, es decir, la acción ritual del bautismo, según el ejemplo, responde no solo a una aplicación improvisada de parte de Felipe, sino a una práctica que en el origen del texto bíblico era aplicada por la Iglesia. A esto se llegó no por azar, sino que hubo un proceso eclesial de reflexión que posibilitó el reconocimiento de la práctica bautismal como rito de iniciación a la vida cristiana, quedando consagrado de este modo en el escrito citado. Es decir, entre el proceso creyente primero y la formulación práctica del rito hubo un camino en la comunidad a la luz de los hechos originales de Jesucristo y su enseñanza. En otras palabras, hubo mediación eclesial, hubo teología. El proceso que va entonces desde el decir primero de la fe como acogida espiritual de lo que se cree, a la necesaria exteriorización y sistematización de esos contenidos, responde a la condición antropológica como tal, dando origen al ejercicio teológico. Se cree no por la lógica de la formulación dogmática exclusivamente, sino por la fe en que la declaración del dogma asume un contenido que es de fe religiosa y a cuya base racional se encuentran las posibilidades explícitas de su comprensión. En consecuencia, la formulación dogmática no aparece como una justificación a posteriori del progreso teológico, sino como el descubrimiento de una necesidad interior vinculado a la naturaleza de una revelación siempre inagotable, de una estructura del acto creyente y de la tradición viva. En este sentido, fe y dogma son realidades que se solicitan mutuamente, cuanto más si los riesgos de no comprender lo que se cree en razón de determinadas circunstancias habitan en el ambiente. Por eso es que un auténtico sentimiento religioso no puede, si es auténtico, dejar de conducirnos a la formulación dogmática. Más aún, en la propia formulación del dogma, se tenga conciencia de ello o no, la que nos despierta el sentimiento religioso, y viceversa. Todo en un contexto simpático de lo que el ser humano es por naturaleza y que nos lleva del sentimiento al dogma como característica antropológica que simpatiza con lo que podríamos llamar una auténtica fe cristiana. Gracias.